Bueno, muy buenas tardes, ahora sí oficialmente. Librería Internacional y Festivales Literarios les da la más cordial bienvenida a este conversatorio. Sacro thriller, entre el suspenso y lo sagrado. Ese es el subtítulo. Muy complacidos de tener por acá a José Chacón, acompañado del también escritor Mauricio Azofeifa, quienes van a abordar un tema bastante llamativo, fascinante, cuando la religión interviene en un thriller y esa combinación. Muchos hemos leído autores como Julia Navarro, Dan Brown, Patricio Sturlese, Matilde Asensi, por mencionar solo algunos, José Chacón, por supuesto, y ellos entonces nos van a hablar sobre este subgénero, se podría decir, y por supuesto, hablar de sus libros detenidamente, por favor, porque realmente muchos deseamos escuchar más sobre Mysterium Salutis y más sobre El Caligrafista, que es precisamente el último y el que tenemos por acá. Así es que bueno, como siempre lo hacemos, conversatorio, luego igual una ronda de preguntas y respuestas y después podemos pasar a la librería a que José firme sus ejemplares. Así es que bueno, como es costumbre, recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarme. Veo caras conocidas y eso me alegra muchísimo, incluidas personas que estuvieron involucradas en toda la elaboración de este libro, El Caligrafista. Yo le voy a pedir, antes de arrancar, a Jaime que me ayude aquí a un segundito con un asunto técnico, y es que les voy a contar, este aparatillo tiene que estar muy cerca de la compu para poderlo manejar, entonces de repente poner la compu lo más cerca posible para que pueda arrancar. Bueno, yo quiero hablar hoy de qué es el sacro thriller, y es una cosa que yo descubrí no hace demasiado tiempo, y de hecho lo descubrí después de haber escrito las dos novelas, y lo descubrí porque alguien me habló de eso y me recomendó lecturas. Quien me hizo ver eso, me hizo descubrirlo es Silvia. Silvia es la filóloga que trabajó, yo no corregí el libro, por supuesto. Silvia, démosle un gran aplauso a Silvia, por favor. Silvia está ahí. Y Silvia fue la que me dijo, vos sabes que hay algo que se llama sacro thriller, que es como un subgénero y que estos son algunos de los exponentes. Entonces yo me di a la tarea y dije, qué cosa, yo me siento muy de eso. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente alguien les dice algo y ustedes dicen, siempre he sido eso yo. Eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta, eso es lo que me atrae. Y además me acompaña Mauricio. Mauricio es escritor, es periodista, entre muchas otras cosas también es un gran amigo de andadas. Ahí andamos en cosas de libros en Madrid, por todo lado. Entonces, yo tengo una pequeña presentación que si esto funciona, que de momento está funcionando bien, quiero ir avanzándola rápido. Después vamos a tener un rato de que ustedes, si les da la gana, si quieren, pueden intervenir preguntando o con improperios o como ustedes quieran. La primera pregunta que creo que uno se tiene que hacer es ¿qué es un thriller? ¿Qué es un thriller? Y la palabra obviamente viene del inglés y realmente tiene mucho que ver con hacer sentir como esa tensión, como esa preocupación, ¿verdad? Como mantener siempre ese problema, digamos, esa tensión. Pero hay dos cosas que pasan con este género, que no solamente es un thriller, sino que también involucra otra palabra, la palabra sacro. ¿Qué es sacro? ¿Qué es sacro? Sacro, y en esto tengo mucho más profundidad para hablar porque soy teólogo y entonces esta es la parte que más domino. Tiene que ver con dos cosas interesantísimas. Sacer en latín tiene que ver con separar, con cortar y separar. Cuando uno se hace una herida, hay un sacer, hay una separación de la piel. Y entonces lo sacro es cuando se separa algo y ya no pertenece a otra parte.
Cuando nos casamos o cuando decidimos dejar una pareja o empezar con una pareja, estamos haciendo una elección, un sacer, un cortar, y entonces sacro viene de eso, pero también tiene que ver con lo que es peligroso. Y aquí es donde el sacro thriller de alguna forma empieza a cobrar sentido, porque no solamente es mantener esa tensión de un misterio, de algo que está ocurriendo que hay que resolver, sino que se mezcla con ideas de lo sagrado, es decir, de lo peligroso. Lo sagrado es peligroso. Recordemos, ¿cuántos vieron? Yo estoy muy viejo, entonces de repente eso, alguna gente va a decir, no, jamás. Indiana Jones y el Arca Perdida. Levanten la mano. Es más, quiero hacerlo así. Griten fuerte quienes la vieron. Entonces son de los nuestros. ¿Vos la viste? Sí. Sí, claro, por supuesto. De hecho no lo había relacionado con esto, pero ahora que lo dijiste. Ok, tocar el arca era morirse. Tocar lo sagrado es morirse. Entonces no solamente es algo que se separa y somos santos y qué buenos y somos buenísimos. No, es algo que mata. Es algo que mata. Si uno no lo sabe manejar, lo sacro, según el concepto, es algo que mata, que quema. Lo mismo, digamos, en los judíos, digamos, que tienen el templo y tienen un lugar que le llaman el lugar santísimo. Es decir, de hecho, santísimo es una traducción del hebreo Kadosh Kadoshim, que significa el santo de los santos, lo más santo de lo más santo. Pero ahí si entraba el que no tenía que entrar, ¿qué le pasaba? ¿Alguien se acuerda? Lo tenían que hacer jalado porque lo amarraban del pescuezo, no digo de aquí, y lo sacaban porque se moría. El que toca lo sagrado se muere. Entonces, ¿qué es entonces el sacro thriller? El sacro thriller entonces tiene que ver con el crimen, con el misterio, con esa tensión, pero también con algo que es mucho más difícil de decir, de explicar, que es lo peligroso de lo que no vemos. Lo peligroso de lo que no vemos. Aquí yo tengo algunas notas que quiero leer rápidamente. Dice, no pertenece del todo al mundo cotidiano, o sea, lo sagrado entonces es no solo lo religioso, sino aquello que no pertenece al mundo cotidiano, está rodeado de misterio e impone respeto, incluso temor. Entonces, aquí tengo eso que ya había dicho. En griego también tiene que ver con conocer algo que es imposible de entender, de tocar, la alteridad, una deidad que no sabemos si está cabreada o si nos va a amar. Ustedes han notado cómo ese discurso doble lo recibimos desde que nacemos. Dios es amor, pero al mismo tiempo, ojo, respete. Dios es amor, pero al mismo tiempo entre a la iglesia calladito. Yo les cuento una historia rápida antes de que Mau ya nos enrede más la cancha. Yo, muy jovencito, yo nací en una casa evangélica. Mi papá era pastor y yo tocaba el bajo. Vos también sos músico, ¿verdad? No. Lo intenté, pero no. Bueno, no, yo tampoco soy músico, también lo intenté. Cuando uno dice que toca el bajo es bajo la mesa o bajo la lluvia o algo así, pero aquí sí hay músicos que yo estoy viendo aquí. Pero resulta que fui a un pueblo de Costa Rica que se llama La Tigra de Venado de San Carlos. ¿Ok? ¿Alguien ha ido a La Tigra de Venado? ¿No? Ok, ahí en la placita iba a haber un concierto de música religiosa, yo iba a tocar, yo me sentía rockstar, ¿verdad? Y no me dejó el cacique del lugar, no me permitió porque yo tenía el pelo largo, ¿verdad? Y subirse al altar de la iglesia con pelo largo era pecado. Entonces, Dios de amor, pero al mismo tiempo te puede fulminar si te dejas el pelo 1 centímetro más largo de lo normal, ¿verdad? Entonces, hay un concepto aquí que tiene que ver con cuando se trasciende, se rompe lo que ordena lo sagrado, hay peligros profundos. Mau, algunas notas ahí. Sí, vos sabes que, igual hice un repaso mental desde que hablamos de algunas cosas que pude haber leído en ese tiempo. Sí, soy muy de Humberto Eco como periodista. En las escuelas de periodismo consideran que solo hay 2 cosas indispensables para que un periodista domine, que es haber visto Todos los hombres del presidente y haber visto la película de Sean Connery y El hombre de la rosa. Ya con eso uno está calificado para dedicarse a la comunicación colectiva. Es ineludible, han sido generaciones de generaciones. Entonces, desde ese tiempo, y bueno, no tan lejos de que había sido estrenada la película, digamos, estaba como en un boom del cual lo demostró. Y después la gran ola esta del Código Da Vinci,
que cambió, digo yo, el mercado editorial para todo el tiempo. O sea, era muy poca la gente que no estaba leyendo, por lo menos andaba el libro debajo del brazo, y ahora que está muy, muy instalado y con expositores de muy buena calidad como lo sos vos, con una característica que le encuentro, que es que son libros que han de ser muy difíciles de escribir. O sea, esto no es simplemente una ficción de sentarse y hilvanar una historia, sino que tiene raíces de investigación muy profundas. Yo que te conozco, sé que este libro tomó mucho de vos, tomó mucho de El Caligrafista, que fue el periodo donde ya éramos más cercanos, que supe que lo estabas haciendo, que toma mucho a nivel de investigación. Bueno, por ejemplo, Humberto Eco es un absoluto erudito en todas las materias. De hecho, él dice que de la actualidad sabe por lo que ve en televisión, pero sobre la Edad Media es un conocedor profundo. Él no sabe cómo va a interactuar con un líder mundial hoy, pero sabe perfectamente cómo se cocina un guiso de cordero en una casa promedio de ese tiempo. Y con otra característica que me parece muy interesante, que es la vulnerabilidad que tienen los personajes, ¿verdad? O sea, a diferencia de las novelas de acción donde los héroes imponen, los personajes parecen que siempre están en una situación de vulnerabilidad absoluta, no tienen grandes poderes, no tienen grandes fuerzas, no pueden hacerle frente al enemigo que se les avecina. Y en esta dinámica, como te digo, me parece que los libros que hoy aquí estamos viendo cumplen perfectamente el canon del cual estaríamos hablando. Sí, ese es el descubrimiento que yo hago en el sentido de dónde ubico. A mí me preguntan en las ferias, ¿y sus libros qué tipo de género son? Y yo, es novela negra, sí, pero no es novela negra. Es un thriller, sí, pero no solamente es thriller, es novela histórica. Bueno, tiene historia, tiene mucha historia, pero entonces es como un thriller histórico, pero entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces es muy difícil ubicarlo. Aquí yo creo que encuentro como un nicho interesante y me gustaría como ir un poco más allá, porque no es un género religioso tampoco, es todo lo contrario, de hecho. Y tiene que ver con que en cierto momento, voy a brincarme una cosa que yo iba a decir, que es algunos antecedentes, algunos autores del siglo XIX, pero se hace muy aburrido hacer tanta historia y vamos a ir al grano, ¿verdad? Bueno, el sacro thriller no busca simplemente descubrir un secreto, sino poner en crisis las estructuras que sostienen ese secreto. Cuando uno dice, por ejemplo, que la Biblia no fue escrita, digamos, que no es perfecta, que tiene errores, hay gente que se le para la peluca, ¿verdad? Bueno, pone en crisis una estructura de que a uno le han dicho, crea en eso ciegamente. Y eso viene de algo, eso viene de, voy a ir rápido con esto. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Esto viene del siglo XIX, siglo XX, cuando empiezan a descubrir que la religión se puede cuestionar. Antes de eso, toda la gente que cuestionaba la religión y todo lo sagrado, ¿qué les pasaba? En la Edad Media los quemaban y antes de eso los apedreaban y después de eso los metían en la cárcel y los perseguían. Quien cuestiona la estructura de lo sagrado sigue siendo peligroso, ¿o no? Actualmente sigue siendo peligroso, aquí también, pero con mucha más peso en otros países. Quien cuestiona lo sagrado corre el riesgo y corre muchos riesgos. Y el personaje principal del sacro thriller es algo que yo descubrí y que veo en mis novelas, y ya casi nos centramos en ellas más, es que no es un investigador, un policía, es algo diferente, es un hermeneuta. El hermeneuta es el que sabe interpretar los signos, los símbolos, las cosas misteriosas. Entonces no necesariamente es un policía. En mis dos novelas hay un personaje que se repite. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien las ha leído las dos? No, sí. ¿Quién se ha leído las dos novelas? Levante la mano. Ahí hay mi esposa, gracias, mi amor, te amo. No, ahí también hay más personas que se han leído las dos novelas. ¿Y cuántos han leído una novela? Solo una. Bueno, bastante más gente, perfecto. Se repite David Friedman y él es un teólogo. Y es el teólogo apasionado de resolver crímenes atroces. Es decir, combina la teología con la resolución de asesinatos terribles. Entonces, ¿qué es lo que le ayuda a él a resolver esto? Él se especializa en crímenes con un trasfondo religioso, es decir, con motivaciones religiosas. Y yo les voy a decir por qué a mí
esto es una nota biográfica que quizás en unos minutos cuente varias, me hace apasionarme por los crímenes con motivación religiosa. Como les dije hace un rato, yo crecí en una casa evangélica. Eso, a veces, no, yo muy feliz, una niñez maravillosa. En cierto momento de mi niñez, a los 7 años, mis papás se fueron a vivir a España. Y ahí crecí, bueno, no crecí mucho en realidad, seguí siendo chiquitillo, pero ahí pasé mi niñez, parte de mi adolescencia, y luego, como si fuera poco, me fui de nuevo cuando era ya más roco, y así pasé una buena parte de mi vida en España. Y mi papá lo que hacía era enseñar teología en una institución formal, pero al mismo tiempo íbamos a una iglesia, y resulta que había una pareja de jóvenes en la iglesia que se separan. Ella le quiebra, le termina a él. 2 días después de ese suceso, en una madrugada, después de lo que llamamos una vigilia, ¿alguien sabe qué es una vigilia del mundo evangélico? Solo quedaban como 4 personas dentro de esa iglesia. Y ese muchacho quemó la iglesia. Y se salvaron 3 y ella murió. Y yo tenía como 12 años. Y eso me impactó tanto, como un hombre, después de que una mujer le termina la relación, lo que decide es asesinar en la iglesia. Una motivación que tiene que ver con odio a Dios y todo lo que representa a Dios, porque ella prefería estar en la iglesia y no con él, no sé, ¿verdad? Estoy bateando porque nunca le pregunté, ¿verdad? Pero eso me impactó. Y entonces, a mí me interesa mucho los crímenes que se gestan con motivaciones religiosas. Y yo creo firmemente que hay muchísimos crímenes con motivación religiosa y nadie habla mucho de eso. Por ejemplo, la mayor parte de los femicidios tienen trasfondo religioso. ¿Cómo? ¿Ustedes qué piensan que piensa un niño que desde los 7 años escucha todos los domingos: usted es la cabeza del hogar, usted es ella es una ayudante suya, solo una ayudante? Hay un versículo de la Biblia que dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayudante, ¿verdad? Una ayudante. Entonces, y además tiene que ser virgen, porque usted es el dueño de ella. Y si ella no es nada de eso, o algo en cierto momento, ella no simboliza exactamente eso, la mayor parte de los crímenes contra las mujeres tienen un trasfondo con esa idea de los hombres creen que son dueños de ellas. ¿Dónde aprendieron a ser dueños de ellas? ¿En dónde? ¿En la escuela? Normalmente en la iglesia. ¿O no? Me estoy equivocando. Y eso que yo soy bien creyente. Ya casi avanzamos aquí a algunos ejemplos específicos. ¿Ves? Esto es lo que me iba a brincar porque se nos hace larguísimo. Esto es mucha teoría. Vos hablaste de este mae, ya lo estás viendo ahí vos, ¿verdad? Ahí tenés un monitor. ¿Este quién es? ¿Alguien sabe? Umberto Eco, exactamente. Pero no solamente El nombre de la rosa investiga crímenes con trasfondo religioso. También otro libro de él que se llama El péndulo de Foucault. Y el péndulo de Foucault, para mí es mejor el péndulo de Foucault que El nombre de la rosa. El péndulo de Foucault incluso habla de los rosacruces, de la masonería, hace un sancocho, todos con todos, todos contra todos y nadie contra nadie, no sé qué. Después uno dice, ¿qué era qué? Pero está hablando de eso, de las religiones y lo sagrado y lo peligroso que puede ser lo que se habla desde ahí. Hay otro ejemplo del que ya hablamos hace un ratito y creo que Roger habló de él. Este escritor me lo presentó Silvia, por cierto. ¿Quién es? ¿Alguien lo conoce? Peguen un grito. Sí, este hombre, él es argentino, siempre me cuesta mucho pronunciar el apellido. Y tiene 2 obras que a mí me llaman mucho la atención: El Inquisidor y La Sexta Vía. Y quiero hablar también, esto voy rápido porque me gustaría este sí lo conocen más, ¿verdad? ¿Quién es? Dan Brown. Y él, por lo menos de lo que he leído, si es que no puedo pronunciar, Silvia, ¿cómo lo pronuncias vos?
Gracias, gracias. Ahí sí escucharon, sí. Gracias. Si no, la paso aquí que nos acompañe. Ok. Dan Brown, El Código Da Vinci, pero no solo ese, él tiene otros libros que más o menos, digamos que están dentro de ese género. Aquí hay uno que a mí me fascina. ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído ese libro? Se llama Q y el autor se llama Luther Blissett, que en realidad son 5 autores. Este es un seudónimo de 5 autores que narran las matacingas que hicieron los reformadores protestantes en la Edad Media. Es muy difícil de leer, esta novela es complejísima. De hecho, si ustedes la buscan en internet y usted pregunta ¿cuál es la novela que más abandona a la gente a medio palo?, le sale esta. Esta se lleva el número 1, todo el mundo. Yo me la he leído 2 veces. Me fascina, me encanta el reto que supone entender lo que está intentando decir estos 5 autores, que no sé cómo hacen para escribir juntos. O sea, si yo, para escribir un correo electrónico entre mi esposa y yo terminamos agarrados de las mechas, yo no sé cómo hacen estos 5 para hacer una novela, ¿verdad? Ok, tenemos, para que no me digan que solo hablo de autores hombres, ¿quién es esta? Julia Navarro. Ella no siempre escribe en este contexto, pero hay un libro específicamente que yo creo que se enmarca perfectamente, que es la Biblia de Barro. La Biblia de Barro. Ahí casualmente está llevándose el caligrafista. Vean qué buena foto, de verdad. Esa es una gran foto. Y la Biblia de Barro es todo un thriller y hay crímenes con trasfondo religioso. Ella, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Esta es de mis favoritas. Si no la conocen, realmente se las recomiendo. Se llama Eliette Abécasis. Eliette Abécasis. Ella es una siria nacida en Francia, Eliette Abécasis, y escribió una novela. Tiene 5 que me fascinan, pero voy a hablar de una que se llama Qumran. Es sobre los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto y el montón de crímenes que suscitaron reales. A través de esos descubrimientos de rollos, en 1947 hubo 5 o 6 asesinatos el mismo año, y por lo menos llevan 20 hasta el día de hoy. 20 asesinatos, lo que suscita el encontrar unos manuscritos que pueden derribar el edificio de la fe que mucha gente ha construido. De eso también hablo en El Caligrafista. Entonces, bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa para que Mau no se me duerma ahí, es que si no, ¿verdad, mae? No, estoy igual de entretenido que todo el mundo. De hecho, hay autores que no conocía. Esta última autora, voy a tener que recurrir a ella. Ah, es buenísima, sí, es buenísima. Eliette Abécasis, y va narrando, arranca la novela narrando como si fuera un escriba. Los escribas son los que hacían los rollos y tatuaban en la piel del carnero, ¿verdad? Y cómo el escriba se preparaba para hacer esos rollos que encontraron en 1947 en Qumran. Qumran está en la península del Sinaí, entre Israel y Egipto, digamos. ¿Ok? Bueno, yo tengo aquí ya de aquí en adelante hablar solamente de las novelas. Entonces, si querés podemos conversar un poquito más de algunos de estos aspectos del sacro thriller y luego le entramos a los libros. No, en realidad, bueno, yo creo que también una característica muy particular de esto es que son sumamente atrapantes, ¿verdad? Tienen como toda esta estructura de cliffhangers ahí de un capítulo a otro que uno simplemente no logra bajar el libro, ¿verdad? No, ahora que también entre lo que se están citando son autores como muy modernos que ya interactúan un poco con la mercadotecnia de la literatura, ¿verdad? Entonces también están como muy moldeados a los gustos del consumidor, pero son de no bajarlos. Son de esos libros que si te duran 3 días, el tuyo no me duró 2. Sí. Solo lo logré bajar un día por sueño y ya el siguiente lo terminé. Son sumamente atrapantes, y por esos giros argumentales y por ese secreto y ese tema de lo enigmático que siempre guarda lo que está detrás de la religión, de lo sagrado, de los misterios, que a todos nos encantaría vivir en un mundo que todavía conserve misterios, en un mundo que ya y cuando se rompe un misterio, la gente entra en crisis. Es decir, cuando tiene un misterio que lo han conservado generación tras generación y se rompe,
la gente entra en una crisis terrible y entonces ahí hay reacciones violentas también. Igual con la política, y no vamos a hablar de política, pero Sí. pasa con todos los dogmas, con todas las certezas, hablemos de certezas. Adelante. Sí, no, que te decía, es que vivimos en un mundo como tan cartografiado, centímetro a centímetro, que asumimos que ya no hay nada que nos pueda sorprender, ¿verdad? Entonces, recurrimos todavía a lo que está dentro de estas, como la biblioteca del Nombre de la Rosa, ¿verdad? Los espacios que todavía siguen siendo oscuros, donde podría haber algo que nos sigue encontrando, y nos damos cuenta que al final los grandes misterios están más hacia lo interno nuestro que hacia los trucos de magia externos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, de la pérdida del miedo, ¿verdad? Que es un tema que tanto se ha manejado, y en la moral, la ética de los personajes en su interacción con Dios, con una figura sagrada, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que la más grande contraposición de estos dos es en lo muy remoto, las figuras originarias, por ejemplo, que pueden ser un Sherlock Holmes teísta, ateo, y un Hércules Poirot, que era bueno, yo iba religioso. a hablar de esos dos como los antecedentes, sí. Incluso después Poe, Edgar Allan Poe, como un poquito ahí más gótico, más romántico, ¿verdad? Pero eso iba a ser como muy aburrido, digamos, si entraba yo mucho en eso. Pero sí, esos son como antecedentes. Y no necesariamente están desafiando la fe de nada, ni las estructuras específicas, sino que están investigando crímenes de todo tipo, o crímenes comunes, vamos a llamarle así, ¿verdad? Pero aquí este elemento del crimen con trasfondo religioso es algo muy interesante que aparece en este tipo de novelas. Yo tengo estos libros que ven en pantalla, sí se ve la pantalla, sí se está viendo, sí, ok. Son más de los que yo creí. Cuando los reuní aquí yo dije, güey, ¿tantos he escrito? Bueno, es que soy medio viejo, yo ya tengo 48 años, y el primer libro, el que está, ¿qué les puedo decir? A mano derecha arriba, se llama El Decálogo, lo publiqué a mis 28 años, y ese es un libro que era mi tesis sobre de teología. No voy a hablar de todos, entonces vamos, esos son mis libros. No solo escribo novela, escribo también ensayo y escribo crónica, pero vamos a hablar de estas dos, ¿de acuerdo? Y los minutos que me quedan, que yo voy a tomar, creo que unos 15 minutos más, para después ustedes, si quieren, los improperios me los mandan por correo electrónico, pero las preguntas sí, pues, se vale aquí. Voy a hablar de una en específico, que es la que tenemos aquí hoy, pero en la librería hay de las dos, ¿verdad? ¿Cierto? No, creo que sí, vamos, no estoy pateando aquí. Bien, el caligrafista, ¿cómo funciona mi forma de escribir y cómo arranco para las dos novelas? Siempre hay algo que me llama la atención y queda en mi mente. En Mysterium Salutis tiene que ver con dos cosas. La primera es la lingua ignota, que es esas letritas que hay como girando en la portada. Vamos a ponerla de nuevo. Eso es lingua ignota, eso me quedó dando vueltas y yo, qué interesante esto. Es un idioma que inventó una monja del año 1100, se llama Hildegard von Bingen, y me quedó dando vueltas. Y luego un crimen que ocurre en la embajada de Alemania en Tel Aviv. Esas dos cosas las guardo, los periódicos, los recortes los guardo, y empiezo a unir cabos. Y tengo una teoría, yo creo que tiene que ver lo uno con lo otro, pero no sé cómo enlazar esa teoría. Y después de los años empiezo a reunir todas las evidencias o todas las pruebas hasta que tengo una tesis, hasta que tengo algo. Digo, ahora sí tengo un caso aquí. Con el caligrafista me pasó algo parecido. Sale una noticia que ya se las voy a leer, pero antes quiero que veamos esto. ¿Alguien puede leer esto? ¿Qué dice ahí? Dice, aquí les había hablado de esto, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra santo cómo se dice? Santo en griego se dice agios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos palabras, agios o tánatos. Agios o tánatos. Déjenme ver si es cierto, porque a veces se me olvida. Sí, ortodoxia o tánatos, más bien, ahí dice ortodoxia o tánatos, ¿cierto? Entonces, aquí hay una cosa que está pasando. En un seminario hay unos estudiantes que escriben esto en un escritorio para decir, o somos ortodoxos, es decir, o creemos correctamente. ¿Y qué significa tánatos?
¿Alguien sabe qué significa Thanatos? O muerte. O creemos bien o aquí va a haber muertos. Eso apareció en un seminario. Y yo guardo eso. Y yo, tanto les mueve a la gente que alguien crea diferente, que quiere matar por eso. Entonces por eso recordaba de qué se trata el Sacro Thriller, justamente de eso. Y yo guardo esta noticia. Así arranca el caligrafista, con una noticia que guardo, que es que Saddam Hussein manda a hacer un Corán y la tinta de ese Corán está hecha con base sanguínea de él. Ese Corán está expuesto en Bagdad, en un museo, y usted puede ir y ver el Corán hecho con la sangre de Saddam Hussein. Ahora yo me pregunto, ¿qué motivó a Saddam Hussein a pedir que todas las semanas llegara un enfermero, lo sangrara, hicieran la tinta sanguínea con base en su propia sangre y escribieran el libro sagrado del Islam? Esto lo guardo y luego veo otra cosa y lo guardo. Aparece una noticia de un asesino en serie en Teherán. Eso es en Irán, ahora que está la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Y aparecen estas mujeres que fueron asesinadas presuntamente por la misma persona. Sin embargo, en el texto de la noticia hay una mujer extra que no aparece como asesinada por él. Y yo digo, ¿y por qué la excluyen? Yo siempre hago preguntas incómodas. ¿Y por qué la excluyen? ¿Por qué dicen que esa mujer que apareció muerta fue asesinada por otra persona? Entonces, yo que soy muy curioso, pido los expedientes. Yo me meto hasta el fondo. Yo empiezo a buscar cómo. Pido los expedientes y me llegan unas fotos, ya casi voy a hablar de eso. Aquí está, las fotografías de esta mujer. Y junto a un equipo de expertos vamos analizando si la forma en que ella muere es exactamente el modus operandi o la firma del asesino de las otras mujeres. Y yo quería demostrar que sí era una mujer que también había sido asesinada y que merecía estar en la lista de las mujeres que asesinó este hombre. Entonces vemos ahí cómo tiene un golpe en la oreja, quiere decir que cayó, la empujaron o forcejeó y se golpea en la oreja. Luego ese asesino ahorcaba a las mujeres con el hijab de ellas, el velo que usan, se los quitaba y las ahorcaba, las tiraba al piso y con la rodilla empujaba hasta ahorcarlas. No sé si me estoy explicando. Entonces ellos decían que ella se había suicidado, que se había colgado, pero la dirección de las marcas es al revés. Si usted se cuelga tiene que estar de aquí para arriba y está al revés, está como si alguien desde atrás la estuviera jalando. Eso. Pero hay otra cosa, el asesino, ahí me disculpan, ya casi quito esas fotografías rápidamente, las dejaba siempre en una posición muy específica. Ellos decían que ella no era parte de la serie de mujeres porque estaba boca arriba y él siempre las dejaba boca abajo. Sin embargo, aquí ella, en medio de la tortura, ella defecó y esas son las marcas de ella. Pero si ustedes ven la marca en la pierna, ella estaba boca abajo realmente y se acumuló ahí la materia fecal y por eso está ahí una línea recta y alguien después la volvió y entonces empezó a chorrear hacia abajo. Entonces otra evidencia de que el modus operandi se repite, ella fue asesinada por él. Entonces yo quiero demostrar eso en la novela. La novela transcurre entre el 2001 y también el 1307, porque en mis dos novelas viajo, no es que viajan en el tiempo, pero para resolver los casos necesitamos ir a la antigüedad o a la Edad Media o al Renacimiento. En este caso 1307. En el 2001 están sucediendo estas cosas que ustedes ven en pantalla. ¿Qué era eso? Las Torres Gemelas. Y hay motivaciones de los dos lados religiosas, desde los cristianos que están creyendo que la invasión islámica y los islámicos, ¿verdad? Y ahí todo tiene que ver con esto. Pero también en 1307 están las persecuciones a los herejes, también por religiones. No ha cambiado el mundo demasiado. No ha cambiado el mundo, casi nada de hecho, y menos ahora, se está pareciendo cada vez más a lo que era antes. La novela transcurre allí y hay una pareja en el año 1307 que se llama Dulcino y Margarita.
Margarita es mi protagonista favorita de la novela y ella es una hereje, Margarita de Trento. Y Margarita es la que resuelve casi todo cuando son perseguidos por la institución. Son perseguidos en Italia y ella crea una comunidad teológica con ideas propias, una genia, ella era una genia. Así como en Mysterium Salutis, la genia es Hildegard von Bingen, la monja que creó la lengua esta. En El caligrafista, la genia es Margarita de Trento. Y yo entonces ya me quedo callado prácticamente. Yo, para poder escribir esto, le pedí ayuda a una mujer que se llama Miriam Blanco, que es la única, ella es de la Universidad Complutense, es una amiga mía, es la única que ha logrado emular tintas de sangre como las que están en los rollos antiguos. Entonces ella tiene un laboratorio en la universidad donde emula eso. También Marina Benedetti, que no tiene nada que ver con Mario Benedetti. Marina Benedetti es la mayor experta en Margarita de Trento en la universidad, en este caso de Milán. Y para toda la parte de criminología, yo me dejé guiar por Vicente Garrido, que es catedrático y uno de los criminólogos más importantes del mundo en este momento. Así que yo no escribo solo, escribo acompañado de gente que sí sabe. Yo nada más le pongo palabras a lo que yo voy aprendiendo ahí de camino. Quiero contarles una cosa rápidamente, y esto es primicia, se me fue antes de tiempo. Estripé el botón antes de tiempo. ¡Qué madre! Esto es lo que viene ahora. Se llama La anomalía perfecta. Es una novela también muy al mismo estilo, aunque va a tener unos componentes históricos, artísticticos y biográficos que no tienen estas otras novelas. Estoy estudiando, bueno, la novela estudia un caso específico de Rembrandt, del pintor Rembrandt, y una gran anomalía que genera muchos crímenes, y al igual que las otras dos novelas, tiene que ver con historias absolutamente reales. Y yo tengo una tesis que ya corroboré, esa anomalía de la cual habla el libro. Una anomalía en un pintor es que todas sus pinturas tienen ciertas características y en una aparece una cosa rara. Entonces la gente dice, ese no es un Rembrandt. Eso no puede ser, porque todas las demás pinturas son de una forma y solo esta tiene eso. Ajá, exactamente. Entonces yo todavía hoy, los que sí saben discuten si esa obra es o no es de Rembrandt, pero yo digo que sí. Y esa anomalía tiene un significado absolutamente profundo, y esa anomalía generó muchos asesinatos. De eso habla mi siguiente novela. Yo voy a detenerme aquí. Mau, hagamos aquí como un aterrizaje forzoso y luego los dejamos ver si quieren hablar algo, porque lo que quieren realmente, la mayor parte vino para tomar café, entonces hay que tomar café. Ya estoy con ganas de que salga la novela. ¿Hay una continuidad que le das de las historias anteriores a esta? Ok, tanto Mysterium como El caligrafista no son digamos, novelas, son independientes, aunque comparten un personaje, que es David Friedman, que es un personaje histórico. Es decir, todos mis personajes son reales, yo no me invento ninguno, y los hechos que ocurren en las novelas todos son corroborables. Todos los cafés, todas las recetas, todos los lugares, todas las calles, todas las cruces, todo lo que aparezca, usted puede meterse y buscarlo y existe. Algunas personas que han escrito incluso monografías y han publicado monografías acerca del caligrafista, ¿verdad? Démosle un aplauso. Ella publicó una monografía en inglés que está ahora lo están leyendo por todo lado, ¿verdad? Ella es escritora también y escribió sobre el caligrafista. Excepto esta última, ya no aparece David Friedman, porque aquí se me muere. Y podría, no, pero no es un spoiler, no se preocupen. Eso no es spoiler, ustedes van a ver. Pero además podría haber aparecido porque la novela también viaja un poco en diferentes épocas. Sin embargo, no tiene nada que ver David Friedman
con lo que está ocurriendo ahí. Aquí en La Anomalía Perfecta ocurren cosas totalmente distintas. Tienen características religiosas, teológicas, pero es más artístico y tiene mucho que ver también con experiencias personales. Voy a contarles algo muy rápido, y es raro contarlo en un mall. Es muy raro contarlo en un mall, pero en mis 2 novelas e incluso en mis 3 novelas aparece algo recurrente y es una violación, un abuso sexual. Y un día de estos, cuando estaba escribiendo una parte de esta nueva novela, yo dije, pero ¿por qué puñetas vuelve a suceder esto? ¿Por qué vuelve a ocurrir que en todos mis libros hay abuso sexual? Y no quiero que ocurra, pero es que la historia que narro lo contiene. Y digo, por supuesto, hay una conexión personal ahí. Cuando yo tenía 15 años, recuerdan que yo les conté que mis papás se fueron a vivir a España y yo entré a un cole ahí. Cuando yo tenía 7 años nos fuimos. A los 15 años pasamos a otra ciudad que se llama Sevilla. En Sevilla entré a un cole en secundaria y cuando el primer día de clases, ¿a cuántos les gustan los primeros días de clases? No, son la cosa más asquerosa que hay. Yo los odio porque el primer día de clases me pasó algo que me cambió la vida para siempre. Ese primer día de clases yo salí del cole en Sevilla y solo me sabía el camino del cole a la parada de buses, de las 2 paradas de buses a la casa y de regreso. Eso es lo que me sabía porque tenía solo 3 días de haber llegado a Sevilla. Y cuando salgo del cole y voy caminando a los 100 metros, 4 hombres se me paran al frente y me dicen, aquí no nos gustan los costarriqueñitos. Y yo tuve mucho miedo porque yo soy muy chiquitillo, soy fuertísimo, pero soy muy chiquitillo. Y esos chavalos eran muy grandes. Uno de ellos tenía un cuchillo en la mano. Y entonces cuando yo vi el cuchillo yo salí corriendo. Pero acuérdense que yo no sabía, no conocía la ciudad, entonces me perdí. No hay nada peor que ser perseguido el primer día de clases en una ciudad que usted no conoce y perderse con 4 más atrás. Es terrible, sí. Y sin Google Maps y sin nada. Eso fue hace muchos años. Y entonces ellos logran darme alcance y ese día me cambia la vida porque ese día los 4 abusaron de mí, o más bien fue una violación, los 4 hombres que abusaron de mí en la calle. Y eso me cambia la vida, absolutamente. Me lleva a unas experiencias de oscurísimas, de autodestrucción, de depresión, y desde mis 15 años hasta los 20 años más o menos, mi vida giraba en torno a intentar salir de eso que me rompió la vida en 1000 pedazos. Y entonces yo encuentro que en las 3 historias estoy intentando volver a sacar de allí y decirle a la gente que sí se puede, y que además no solamente se puede, sino que se puede estar por encima de ese dolor, aunque a veces y algunas noches, y mi esposa lo sabe, me tengo que despertar e irme abajo porque vuelven esas pesadillas. Pero sí se puede. Esa es una de las características que sí se repite en las 3 novelas. Son las 4:46, tenemos que aterrizar aquí y lo que me gustaría es tal vez vos un cierre tuyo y la intervención de cualquiera que quiera conversar. Bueno, no, básicamente la recomendación de mi parte, para que no la tengas que hacer vos, hacia la novela es sumamente interesante. Es un libro que, aparte de que está muy bien hilvanado y muy cultamente construido, es muy interesante. Digamos, así no fuera tan verídica como lo es, sería muy divertida, pero es las 2 cosas. Es una novela que creo que José se tomó muy en serio, y creo que José se ha tomado muy en serio su carrera de escritor, que es una carrera que sé que dará para muchísimo más, que inició de la forma que nos contabas, pero no se le ve final, porque creo que es
de los autores costarricenses, de los que están construyendo una trayectoria más en serio, más formalmente, y que estoy seguro que ya no en los próximos años, sino al paso de generaciones podremos recordar el nombre de José como alguien que profesionalizó mucho la escritura en Costa Rica. Gracias, Mau. Y tengo que decirles que pronto sale el libro, la novela de Mauricio. Bien, preguntas, comentarios, improperios, adelante. Tenemos unos minutos para eso. Ok. Gracias. ¿Quién empieza? Levantando la mano. Si no, yo empiezo. Nos hablaste de, bueno, sacro thriller, ¿verdad? De esa unión de la parte sacro o la parte, digamos, sagrada. Sos teólogo, todo súper bien, pero de la parte, digamos, más policíaca, más de novela negra, ¿qué nos puedes hablar de esa parte de las referencias que han hecho mella para que José Chacón haga esa fusión de géneros, digámoslo así? Ok, bueno, primero esa primera experiencia personal que les cuento de este hombre que incendia la iglesia y ahí mueren 3 personas, eso me impacta y abre como una puerta desde mis 7, 8, 9 años, 12 años más bien en ese caso, a preguntarme cosas sobre por qué la gente mata o por qué la gente hace daño desde sus creencias religiosas. Pero luego mis lecturas son desde muy pequeño Edgar Allan Poe, bueno, Agatha Christie, casi todo lo que podríamos llamar ahora como los precursores, ¿verdad?, de la novela negra. Luego, realmente mi influencia más grande literaria no viene de parte de novelistas, viene de parte de escritores de ensayo. Durante mi juventud más temprana, pues sigo siendo joven, leí más ensayo que novela y por eso muchas de mis novelas es una especie de novela, un ensayo novelado o novela ensayada, es más una novela ensayada. Es más eso. Pero cuando empecé a leer más novela, Humberto Eco, yo dije, combina lo que me apasiona, la teología, la historia, la medievalística y la novela. Y me apasiona. Les quiero contar una cosa rápidamente donde yo me di cuenta que quizás en algún momento de mi vida alguna historia que yo contara podría ser leída. Resulta que cuando en ese proceso en el que yo estaba post el primer día de clases, vamos a llamarle así, yo empecé a inventarme un epistolario ficticio. Yo me inventé una persona que me respondía. Entonces yo le escribía una carta y esa persona me respondía, yo escribía las 2 partes, ¿verdad? La que venía y la que iba. Y mi papá encontró el epistolario. Eran cartas muy, muy, muy oscuras. Y mi papá se asustó porque creía que era de verdad, que existía otra persona y que yo le contaba eso a otra persona. Entonces me mandó al psicólogo. No me creía y por más que le juré y le perjuré que yo me inventé eso y que era un personaje inventado, no me creyó. Y entonces yo dije, mira, soy buen mentiroso. Y es que para ser escritor hay que ser muy buen mentiroso, porque hay que hacer creer cosas a la gente. Y la verosimilitud es una de las bases para que un libro, en ese pacto que tenemos entre escritores y lectores y lectoras, que es, yo te voy a creer, pero uno no puede darse el lujo de romper ese pacto con un dato erróneo o con una cosa rara que no sea verosímil. Yo me di cuenta que yo podía escribir cosas creíbles y que hasta si mi tata se lo creía, conociéndome, entonces podía escribir. Entonces, bueno, Humberto Eco es mi referencia en novela más importante en términos de, llamémosle novela histórica o un thriller histórico, por ahí, sí. Primero las damas por acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad no conocía, sí me interesa mucho la novela histórica y demás, y el thriller, pero nunca lo había pensado de esa manera, esa fusión. Bueno, quería preguntarle qué otros libros de Julián Navarro ha leído. Vamos a ver, leí la Biblia de Barro, leí Dispara, no, ¿cómo es? ¿Ya estoy muerto? Dispara, yo ya estoy muerto. Ajá. Esa es la Hermandad de la Sábana Santa.
Leí este último que se llama El niño El niño de la guerra ajá. y quiero leer el de los perros que Ok. acaba de sacar. Le recomiendo que pueda leer también La sangre de los inocentes. Me lo han porque recomendado, habla sí. También la parte, cuando estabas hablando, digamos, de cómo, qué lleva a una persona a matar a nombre de religión, en La sangre de los inocentes usted se hace esa pregunta demasiadas veces. Ay, excelente. Entonces considero que es una buena recomendación para que lo pueda leer. Muchas gracias por la recomendación. Excelente. José, felicidades Gracias. pura vida, por tu trayectoria, por tus nuevas novelas, por el adelanto ahí que nos diste, sorpresa. Me llamó mucho la atención cuando hilaste el crimen religioso con femicidios. Y lo que me puse a pensar fue, la pregunta es si vos has coincidido en esto que me puse yo a pensar, es que si estos femicidas que se formaron religiosamente no son conscientes de eso, realmente, ¿verdad? Porque hay una línea entre cultura y religión que de repente se vuelve un poco borrosa y bueno, en Costa Rica pasa mucho, ¿verdad? Hay mucho de nuestra cultura tica que viene de nuestras creencias cristianas, católicas, etcétera, etcétera. Cuando dijiste eso me quedé pensando, ok, tienes razón, pero esta gente capaz si no lo sabe. Pero lo que pasa es que ninguno de estos psicópatas siente culpa. Vamos a ver, no tiene empatía. Entonces, aunque sean conscientes, hay una diferencia importante. Quien lo hace solo por el placer de matar, aunque haya tenido una formación religiosa y eso le dé sus argumentos, es solo una excusa. Utiliza eso como una excusa, pero realmente es consciente de que lo que le gusta es matar. Ese es un psicópata. Pero luego están aquellos como el que aparece en El caligrafista, que lo hace por fervor religioso. Les cuento nada más 30 segundos de esto. Estas mujeres que les enseñé en la fotografía, todas tenían una misma característica, eran prostitutas. Y sucede algo muy interesante, que en Mashhad, en Irán, donde él se desempeñaba, el pueblo apoyaba lo que él hacía, porque estaba saneando a la sociedad de algo tan malo como eso. Entonces, juzgarlo a él fue tan difícil, porque el pueblo quería que siguiera trabajando para sanar la sociedad. Ve qué difícil, vos acabas de decir cómo esta parte cultural y lo religioso son difusos. Tenemos eso en Costa Rica, tenemos eso en Europa, tenemos eso en Estados Unidos, lo tenemos en todo el mundo. Las creencias se confunden ya con la cultura y tenemos unas intuiciones de lo que debería ser. Y de vez en cuando aparece alguien que dice, yo puedo ser el justiciero. Y tiene gente que lo apoya. Y tiene gente que lo sigue. Y por eso hay una cosa que se llama también el copycat. Gente que dice, si él pudo y esos valores yo también los tengo, yo voy a hacer lo mismo que él. ¿Verdad? Entonces a mí me parece que hay una diferenciación entre estos dos tipos de personas que matan. Tenemos muy poquito tiempo ya, tenemos un minuto porque si no me como el tiempo de lo que sigue. José, bueno, yo feliz de los libros, ¿verdad? Vos decías que los personajes también son reales. ¿Maja es real? Maja es real, solo que en este caso, y qué buena pregunta, se nota que sí estás atenta a la lectura. Maja es real, pero no se llama Maja. Acordate que ella, tanto como el mismísimo calígrafo que hace el Corán, tuvieron que exiliarse. Uno de ellos, el calígrafo, vive en Atlanta y ella en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, los nombres hay que tratarlos con absoluto cuidado, pero la historia y la persona sí existen, son reales. Sí. Cerramos por acá, José. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Stephanie. Estoy muy feliz de estar acá, José, la verdad. La última vez que nos vimos fue en el cole, porque, bueno, como comentaba José, escribí a través de lo que era El caligrafista. La verdad, quiero comentarles un poco de mi experiencia, porque en el caso del cole, como decía José, este proyecto lo tenía que leer
mucha gente internacional, y lo primero que me pidieron fue, no puede hablar sobre religión. Entonces, es algo muy curioso, porque muchos dirán, muchas cosas se trata a través de la religión, y qué es lo que conlleva. Pero es muy curioso porque justamente en la pregunta que yo realicé, los 3 símbolos que yo trabajé para poder realizar esta monografía fue el pájaro fálico, que conlleva con su totalidad la religión, el hijab y el tatuaje en el muslo derecho, que es lo que realmente a mí más me impactó, y creo que bueno, los que lo han leído saben por dónde va la situación. Es algo particular porque la historia de José, la vez que él nos contó en el cole, lo que él vivió y lo que acabas de contar, me dejó muy impactada, y uno de los nombres en el capítulo justamente se llama Una impronta perpetua. Y es algo que se lleva toda la vida, José, una huella total, algo que justamente esas mujeres vivieron y se llevaron. El asesino como tal tenía su debut, su primera mujer, y justamente por eso se llevó a todas las demás. Y desde mi perspectiva, les digo que es muy difícil, muy difícil no hablar de religión en este caso. Me costó mucho y estoy muy agradecida con José. Hoy en día les puedo comentar que fue la mejor nota que tuve, el mejor libro de todos los que estuvieron. Yo estoy muy agradecida, mandaron comentarios súper buenos. Nunca esperaron que un costarricense llevara tal espectacular libro a través de cosas que no estamos acostumbrados totalmente, algo que no se habla, como dice José, se vive todos los días justamente, pero no se habla de esto, no se habla lo que se vive, lo que viven estas mujeres, y que en algún lado siempre va a estar viviendo, a pesar de que no siempre se está. José, te tengo una pregunta, y creo que es algo que siempre he tenido la curiosidad desde el momento que tuve que elegir los símbolos, porque como tal el libro lleva muchos símbolos que no sabía cuáles escoger, y es, ¿qué elemento o símbolo del libro consideras que lleva la definición sacro thriller? ¿Cuál de todos conlleva la definición de sacro thriller? Específico. Ok, cuando estoy describiendo las catedrales y la forma en que concéntricamente se construyen desde lo más periférico de la sociedad hasta lo más sagrado en el centro de la catedral, hay unas que no son gárgolas, sino que son las quimeras, que son más, que no tienen una función. Por lo menos las gárgolas funcionan como las canoas, o sea, el agua sale por la boca de ellas, por eso son gárgolas, suenan como ¿verdad? Pero las quimeras están emulando, o están diciendo, están hablando de algo que está fuera de lo santo y que no tiene permiso de entrar, no tiene permiso, pero están ahí cerca, están tan cerca como en la misma pared de la catedral, pero no pueden estar dentro. Para mí ahí está la respuesta, digamos, de qué es el sacro thriller. Ellas están ahí en el misterio, pero no pueden abrazar el misterio. Si entran, tocan lo sagrado y se mueren, o las despedazan. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Mauricio y por supuesto a José Chacón en este excelente conversatorio sobre sacro thriller, que yo lo disfruté mucho y estoy seguro que todos ustedes también. Vamos entonces con José a la librería para que ahí esté un ratito firmando libros. Recordarles que hoy es el último día de la promoción, segundo libro a mitad de precio, para que vayan, aprovechen, compren el de José y todo lo que quieran. Muchas gracias, nos vemos allá.